Los Estados Unidos ha vuelto a respirar hoy. No sabemos por cuánto tiempo, porque anoche se llegó a un acuerdo en el Senado norteamericano que ha permitido reabrir el gobierno y continuar con el endeudamiento. Pero el 7 de febrero del próximo año, las cosas se van a volver a revisar. Estamos en El Mundo con Tudela. Bienvenido, Pancho. Muy buenas noches, Cecilia. Es tal cual lo dices. Ayer, a mediodía, se logró un acuerdo en el Senado, se votó, se aprobó, se mandó a la Cámara de Representantes, se debatió durante toda la tarde y la noche, y a la hora nona se aprobó, y hoy el presidente Barack Obama a las 12:30 del día ha firmado la ley por la cual se le da un respiro al gobierno federal. Esto es, se reabre el gobierno hasta el 15 de enero, o sea, se le permite hacer gasto presupuestal hasta el 15 de enero, y se les permite endeudarse, o sea, imprimir bonos hasta el 7 de febrero. De tal manera que cuando lleguemos alrededor del 15 de enero va a empezar nuevamente la crisis que hemos vivido, ¿no? El Senado, que tiene mayoría demócrata, no representa problemas. En la votación del Senado, la votación es elocuente: 81 votos a favor del acuerdo, 18 en contra, aprobado como ley. Pero en la Cámara de Representantes es muy diferente, es la mayoría demócrata con una minoría republicana. No la mayoría demócrata, son los demócratas con un grupo de republicanos los que han aprobado la ley, pero hay 144 congresistas republicanos que han votado en contra, y es mucha gente. Sí, es mucha ¿no? gente. Entonces son 285 votos a favor, 144 en contra, estamos hablando de un tercio. La ley reabre el gobierno, les permite imprimir bonos, y tenía que ser así, por una razón que es ajena a la voluntad de los demócratas y de los republicanos, y esto es que la enmienda 14, sección 4 de la Constitución de los Estados Unidos prohíbe al gobierno federal no pagar sus deudas, y entonces evidentemente no se podía permitir el cese de pagos porque era una transgresión constitucional, y hay países donde sí se respeta la Constitución, hasta en la sección 4 de la enmienda 14, o sea, realmente se respeta, ¿no? Y entonces el impasse en Washington ha durado 16 días, empezó el 1 de octubre y ha terminado en realidad ayer casi a la medianoche. Y empezó el 1 de octubre porque el año fiscal americano empieza el 1 de octubre. O sea, el presupuesto del gobierno federal, la ley del presupuesto, vencía el 30 de septiembre. Porque el año fiscal es del 1 de octubre al 30 de septiembre. Y entonces por eso es que vino el llamado shutdown, el cierre del gobierno. Pero luego el 17 venía el tema del techo de la deuda, porque los Estados Unidos deben una fortuna, deben 16.7 trillones de dólares. Ya habíamos visto que $1 trillón es un 1 con 12 ceros. Ahora imaginemos 16.7 trillones, lo que eso significa, ¿no? El impasse en Washington entonces ha sido por la ley del presupuesto y por el déficit fiscal, que están íntimamente vinculados, porque el presupuesto es gasto público y el endeudamiento de los Estados Unidos, estos 16.7 trillones de dólares que debe el gobierno americano, es un endeudamiento para seguir operando como gobierno, porque los impuestos no les alcanzan. Es muy sencillo. O sea, el dinero en cuenta cubre una buena parte del presupuesto anual, pero queda más o menos una cuarta parte que tiene que ser prestada. Entonces, digamos que la política moderna se ha convertido, como lo hemos visto en Europa también, en una cosa muy curiosa. El socialismo europeo trabaja para los bancos, porque para poder gobernar de la manera como gobiernan, le piden prestado a los bancos a cambio de bonos que ellos emiten. Bueno, es exactamente igual en los Estados Unidos. El Departamento del Tesoro imprime estos bonos, los coloca en la China, en el Japón, en los bancos, en las corporaciones, en los particulares, y una buena parte
también en la Reserva Federal. La Reserva Federal recibe estos bonos e imprime dinero para pagarlos, y este dinero sale para pagar las obligaciones del Estado. Esto es los cheques de los empleados, de los militares, etcétera, de toda la estructura estatal, de la NASA, de los guardianes de los museos, etcétera. El cierre ha sido parcial. El cierre ha sido de la NASA, principalmente de los museos y los parques nacionales. Tampoco era para morirse. Se ha exagerado mucho alrededor de esto porque ha sido muy confrontacional políticamente, ¿no? Ahora bien, ¿por qué vino el shutdown? ¿Por qué el 1 de octubre se cerró el gobierno? Porque el artículo 1 de la Constitución de los Estados Unidos establece también taxativamente que el gobierno no puede retirar dinero del Tesoro, excepto si hay una ley que se lo autoriza. Acá nosotros simplemente prorrogamos, o mejor dicho, volvemos al presupuesto del año anterior. Si no se aprueba el presupuesto que se manda a finales de septiembre, si el Congreso del Perú no lo aprueba, entonces entra en vigencia el presupuesto del año pasado. O sea, pongamos que en este diciembre el Congreso peruano no apruebe el presupuesto que le manda el presidente, entonces en el 2014 se repetirá el presupuesto del 2013. En Estados Unidos esto no pasa. En Estados Unidos se llega a la fecha límite, 00 horas del último día, del 30, y al día siguiente, si no hay una ley de presupuesto, pues se acabó. Se cierra. Se cierra. El gobierno no puede retirar dinero del Departamento del Tesoro, excepto por una ley de presupuesto. Naturalmente, la ley del presupuesto fue rechazada. El detonador en el tema del Obamacare. El Obamacare es un seguro de salud diseñado por el presidente Obama y su equipo. Es una ley de 10.000 folios. Incluye un impuesto para los americanos. Y naturalmente ha hecho la felicidad de las compañías de seguros que van a ganar un montón de dinero asegurando a alrededor de 28 millones de personas que se supone que inmediatamente van a entrar a este sistema. Pero los republicanos se oponían porque el endeudamiento es tan gigantesco, excede todo lo que se recolecta de impuestos anualmente, que para pagar la deuda americana, 16.7 trillones de dólares, habría que entregarle al gobierno la totalidad de los bienes y servicios producidos durante un año completo por los 305 millones de americanos. Esto es confiscar toda la riqueza producida durante un año en los Estados Unidos para poder pagar la deuda, toda, hasta el último centavo. Claro, hasta los zapatos. Hasta los zapatos de la gente, claro. Entonces, claro, eso no puede ser, eso es absurdo. Eso muestra el tamaño de la crisis. Esto es, con la recaudación normal, nunca se logra servir adecuadamente la deuda, y además hay que endeudarse más para cubrir los gastos descomunales del gobierno americano, que se ven además incrementados por el Obamacare y una serie de políticas muy estatistas que ha adoptado la administración del presidente Obama. Cierres han habido muchos, pero como este, vinculado a la deuda pública, nunca. Ha habido cierre con el presidente Ford, con el presidente Carter, 8 cierres con Reagan, pero siempre era un tema de la agenda política que se negociaba y luego se seguía adelante, ¿no? Acá no se ha podido negociar porque el Obamacare es la cruzada de los demócratas. Es la cruzada redistributiva desde el Estado de los demócratas. Y el control del gasto público y reducir los impuestos es la cruzada de los republicanos. Cruzada contra cruzada. Dos locomotoras han hecho colisión, ¿no? Esa ha sido la situación. Sigue siendo la situación. Claro. Están colisionadas, no está terminado el asunto. Entre el 15 de enero y el 7 de febrero, pues comienza esto de nuevo, ¿no? Cuando hay un cese de pagos, que nunca ha ocurrido en la historia de los Estados Unidos, jamás, ni durante la Guerra Civil Americana, ni durante las 2 guerras mundiales, si hubiera habido un cese, el Departamento del Tesoro y las agencias no hubieran podido emitir bonos. Ahora, la deuda y los bonos son lo mismo. Se financian a través de los bonos, porque imprimen los bonos
se venden los bonos y es la plata que entra por los bonos, por el endeudamiento, lo que permite hacer operar al gobierno americano, ¿no? Y es por eso importante ver qué cosa es la deuda americana y por qué esta crisis ha sido tan grave y por qué esta crisis nos espera a todos, porque esto afecta a todo el mundo también en el futuro. La deuda, como es obvio, es la suma que debe el gobierno a los Estados Unidos, a los bonistas. ¿Cómo se calcula oficialmente la deuda del gobierno de los Estados Unidos? ¿Cómo se mide? Calculando el valor de los bonos, tanto del Departamento del Tesoro como de algunas otras agencias que también emiten bonos. Y estos bonos tienen naturalmente una estructura en la cual hay dos grupos de tenedores o dos sectores de tenedores de bonos, o sea, hay gente que tiene los bonos, que son los acreedores del gobierno americano. Uno que es lo que se considera la deuda del público. Esto es personas que compran los bonos para ahorrar, corporaciones, bancos, la Reserva Federal de los Estados Unidos, que imprime dinero a cambio de los bonos, los gobiernos federales, Mississippi, Florida, Washington, en fin, y los gobiernos extranjeros, la China, el Japón, nuestro Banco Central de Reserva también tiene esos bonos. Entonces, claro, si hubiera ocurrido un cese de pagos, los mercados hubieran caído dramáticamente y se hubiese evaporado una buena parte del valor de esos bonos. Y ese es el problema a nivel mundial. Entonces, el otro grupo de bonos, este es el grupo de bonos que tiene el público. Dentro del público están los gobiernos extranjeros que compran estos bonos como parte de su estructura financiera. Y el otro grupo es la deuda intergubernamental. Esto es una deuda no negociable, a diferencia de la que tienen los gobiernos extranjeros, los bancos, las corporaciones, etcétera, que pueden vender sus bonos cuando les dé la gana. Estos valores no negociables están en cuentas del gobierno. Y el principal fondo donde están estos bonos que no son negociables en cuentas del gobierno es la seguridad social. Y entonces no solo se perdería, si hubiera ocurrido un cese, una porción importante del valor de los bonos mismos, sino que no se pagan los cupones. Esto es, no se hacen los pagos de los intereses. Y si no se pagan los intereses de los bonos que la Seguridad Social Americana tiene, pues entonces no hay dinero para los afiliados a la Seguridad Social. Esto muestra lo que hubiera sido la crisis de producirse el cese de pagos, ¿no?